De hoy comenzaremos con las clases de los componentes de los tratamientos primarios, que son los que ocurren luego de superada la parte de pretratamiento, que consiste básicamente en el cribado de los grandes objetos que vienen o partículas que vienen en el aula residual provenientes del colector. Estos tratamientos primarios son primordiales antes de comenzar los tratamientos secundarios, que es realmente el corazón de una planta de tratamiento, que es donde ocurren los tratamientos biológicos, que son los que realmente remueven la mayor parte de la materia carbonácea o nitrogenada que puede haber dentro del agua residual que se quiere tratar. Bueno, como ya discutimos en clases anteriores, previo a esta parte, debe existir un dispositivo de control de flujo que generalmente es generalmente una canaleta partial, un tanque de ecualización también puede estar, que son los que amortiguan el flujo y la composición del agua residual entrante a la planta a lo largo de todo el día. Sí, si no van a hablar, por favor, mantengan los audífonos, los micrófonos en silencio. Bueno, primeramente vamos a ver eh, qué tratamientos primarios pueden existir. Primero puede existir algo que se llama la neutralización, que es un proceso utilizado para desechos alcalinos o ácidos. Durante este proceso se forma una sal, que puede ser una sal básica o ácida, y ocurre dependiendo de la naturaleza del agua residual, que eso parcialmente, bueno, a modo muy corto de laboratorio, lo vimos en una de las primeras prácticas cuando calculábamos la acidez y la alcalinidad de un agua residual, que lo hicieron por titulación. Y, bueno, básicamente es lo mismo, solo que a gran escala, y generalmente se utiliza cal o otro tipo de neutralizador para compuestos ácidos, aunque igualmente también se usa mucho. Se puede usar la misma agua residual de la planta, recirculándola a medida que va cambiando el pH, para ahorrar costos y no usar una sustancia neutralizadora. El otro tratamiento, pues la congelación, que se permite eliminar sustancias coloidales que son muy difíciles de eliminar, como arcilla, sílice, hierro, que puede re- estar en su forma oxidada en el agua y es bastante difícil de eliminar, y otros tipos de compuestos. Para aquí se utilizan diferentes sustancias llamadas surfactantes que se encargan de eliminar este tipo de sustancias. Con respecto a estos dos tipos de tratamientos primarios, no nos enfocaremos aquí en TAR, ya que son generalmente utilizados cuando hay aguas industriales, aguas residuales industriales que presentan diferentes grados de acidez fuera de la neutralidad o de basicidad. Profe, una pregunta, qué Sí, pena. Dijiste que la coagulación es para eliminar sustancias, ¿qué? Perdón. coloidal. Pero antes de que hablabas de las sales de Eh, hierro, aluminio. Eso son las sales que, bueno, que se utilizan, pero esto más que todo se utiliza mucho en potabilización del agua, por lo tanto en tratamiento de agua no se utiliza eh, frecuentemente, porque no es necesario eliminar estos compuestos. Vale. General- Generalmente para agua potable sí hay que eliminar cualquier tipo de coloración y sustancias extrañas que le dan color o mal sabor al agua, y entonces en ese caso sí es mucho más usado la coagulación con las sales de aluminio, hierro, etcétera, pero para plantas de tratamiento de agua este proceso no es tan relevante, por lo tanto eso no lo vamos a ver. Ya otro proceso de tratamiento primario, que sí lo veremos un poco más mucho más en detalle más adelante, es la flotación, que permite separar materia sólida o líquida de mayor densidad que la de fluido por medio de ascensión de burbujas en un tanque aireado.
como se puede ver en la figura. En este se introduce el aire desde el fondo del tanque, y dependiendo del tipo de la aireación que se le vaya a realizar, puede ser flotación por aire disuelto, que en ese sistema simplemente se introduce presión a aire a una presión mayor a la atmosférica, y el otro es flotación por aire inducido, que es muy similar al anterior, pero en este caso las burbujas se realizan a través de difusores para aumentar el área expuesta al oxígeno, que eso en todo caso veremos más adelante, los cálculos que son indiferentes para cualquiera de los dos casos, ya que lo que importa es la presión del aire que se está introduciendo en el sistema de flotación. Bueno, a continuación veremos el más importante de todos los procesos primarios, que es la sedimentación primaria, o que también se le llama clarificación. Este es el primer tratamiento importante que sufren las aguas residuales después de las fases anteriores o preliminares que pueden haber fase, en una planta de tratamiento. Generalmente el tiempo de residencia o tiempo de retención hidráulico que puede haber en este tipo de procesos es alrededor de entre 0,5 a 3 horas o más, dependiendo de las características del agua residual la cantidad de sólidos suspendidos que se quieran remover. Sin embargo, que en promedio de un 40 a un 65% de estos sólidos son eliminados en esta parte del proceso de tratamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales convencional. En este caso, generalmente hay una acumulación de estas partículas en forma de un lodo en el fondo del tanque, y estos después deben ser extraídos, que puede ser de forma mecánica o a través o a través de una bomba que esté situada en el fondo del sedimentador, que eso ya dependerá del tipo de sedimentador que se haya construido. Bueno, básicamente pueden haber dos tipos de sedimentaciones también. La sedimentación simple, que a veces también se conoce como presedimentación, permite reducir los suelos sedimentables antes de la tubulación, ya que estos procedimientos que estamos viendo aquí en TAR no necesariamente tienen esta secuencia consecutiva, ellos pueden intercambiar, por lo que no siempre la coagulación y la flotación bien precede a la sedimentación. Puede ser todo lo contrario, que primero sea la sedimentación y después siga una floculación o una flotación. Y en este caso se ocurre cuando hay una mezcla de diferentes tipos de partículas, lo que llamamos floculentas o no floculentas. Las no floculentas generalmente pueden ser separadas por sedimentación, y se realiza entonces una sedimentación simple para separarlas, y en el caso de que haya floculentas sí debería de producirse después una flotación o una coagulación para poder eliminar este tipo de partículas. Ya si te puede ocurrir el caso contrario, en que la flotación y la coagulación ocurra primero, y en ese caso sí es necesario tomarlo en cuenta, de que hay una mezcla de partículas que no dependen solo de la gravedad para ser removidas, y en este caso la desedimentación debe ocurrir después de la flotación y la coagulación. En realidad, más importante que el tipo de sedimentación son los tipos de sedimentadores que se van a usar, que en general solo hay dos grandes tipos de sedimentadores, unos que son definidos por su forma geométrica, básicamente. Primeramente tenemos los sedimentadores rectangulares, que presentan un flujo horizontal. Son tanques, como dice su nombre, rectangulares, donde su longitud y ancho varía entre 3:1 y 5:1, y generalmente las profundidades son mayores a 2 metros, con longitudes que generalmente son bastante grandes, pero menores a 90 metros de ancho y de 3 a 20.
bueno, de 90 metros de largo y de 24 metros de largo, donde debe haber una pendiente suave que ayude a que ocurra el flujo de agua residual a lo largo de toda la longitud del sedimentador. El segundo tipo es el sedimentador circular, que en este caso la geometría es totalmente diferente. Son tanques circulares donde la afluente es alimentado en la parte superior interna, mientras que el afluente sobrenadante o efluente sale por la periferia del tanque en la parte superior. Son mucho más pequeños que los rectangulares, el diámetro mayor no excede los 60 metros y la altura sí es un poco más profundo que los rectangulares, puede ir de 2 hasta 4 metros. Y generalmente tienen una pendiente muy pronunciada en el fondo del tanque para que se depositen los lodos producidos en el fondo y puedan ser fácilmente extraídos del tanque de sedimentación. Bueno, estos dos tipos de tanques, antiguamente los tanques rectangulares eran mucho más usados debido a las dimensiones que tenían, podían remover mucha mayor cantidad de sedimentos, pero tenía el problema de que necesitan dispositivos mecánicos que son unas especies de pala que van a lo largo de todo el tanque, lo que crea, aumenta mucho los costos y generalmente hay que hacerle mucho mantenimiento, ya que las partes mecánicas se eh, dañan frecuentemente, por lo que al final resulta más costoso que el sedimentador circular. En el sedimentador circular, al ser los lodos dirigidos por gravedad al fondo del tanque, crea que sean mucho más fáciles de recolectar y por lo que últimamente ya la mayoría de las nuevas plantas de tratamiento es el tipo de sedimentador que se prefiere construir a la hora de, de realizar este proceso de tratamiento primario. Igualmente hay otros tipos de sedimentadores que son llamados sedimentadores de alta tasa. En estos sedimentadores se emplean placas paralelas separadas entre sí 5 centímetros que presentan, eh, que como pueden ver aquí en el diagrama, es básicamente recrear lo que ocurre en un sedimentador rectangular donde tenemos una superficie plana, extendida, pero en este caso las zonas son condensadas a través de esta geometría inclinada para que todos los sólidos se depositen a través de estas placas que están muy unidas entre sí. Generalmente deben tener un ángulo entre 50 y 60 grados para permitir que los sólidos que se vayan sedimentando posteriormente se vayan deslizando poco a poco hacia abajo y al fondo del tanque y pueden ser recolectados de una forma muy similar a como ocurre en un tanque de sedimentación rectangular. Bueno, con respecto a los sedimentadores y la normativa colombiana, en el RAS del 2017 hay diferentes valores que deben ser seguidos en el momento de diseñar este tipo de dispositivos para plantas de tratamiento residuales en Colombia. Aquí podemos ver que dependiendo del tipo de sedimentador que el RAS califica como horizontal y vertical, que básicamente el horizontal son los rectangulares y el vertical son los circulares, presentan ciertos valores de carga superficial que deben ser observados a la hora del diseño de estos dispositivos. Igualmente nos da unas recomendaciones para el tiempo de retención hidráulico, que para los horizontales y verticales viene siendo hacer el mismo de 2 a 4 horas, que es el promedio estándar, y, y que puede ser mayor, mucho menor para el, Profe, sí. ¿será que me puede explicar qué es lo de la carga superficial, por favor? Bueno, la carga superficial es la cantidad de caudal por metro cuadrado de sedimentado, de área superficial de sedimentado. Pero eso básicamente se calcula en función de la velocidad de sedimentación, por eso, bueno, eso se entenderá más fácilmente en el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Ok, gracias. Igualmente en el RAS presenta unos valores que para los
sedimentadores de alta tasa, que en este caso podemos ver en la tabla izquierda que hay, define unos módulos con unas longitudes, que esos son los módulos de placas que tienen este tipo de sedimentador, y vemos que hay tres diferentes tipos de longitudes cuando las placas miden aproximadamente 0,6 metros, cuando miden 1,2 metros y cuando eh, presentan módulos más profundos, que son las tres categorías que presenta el RAS para este tipo de sedimentador. Después vemos que en la tabla derecha hay una eh, tabla que, pues, de acuerdo al factor de forma, presenta un factor de corrección con respecto al diseño, que en algunos casos, bueno, en la literatura también llaman a esto factor de mejoramiento, que es un factor que se incluye en los cálculos para aumentar un poco la capacidad del sedimentador y compensar algunos sus, sus, sus estimaciones que se pueden hacer en el momento del diseño. Bueno, ahora a continuación, sí, vamos a empezar en detalle a ver cómo son los diferentes cálculos que se deben hacer en el sedimentador, que básicamente son muy similares, independientemente si es un sedimentador rectangular o circular. Básicamente el diseño, los balances de masa son muy similares entre sí. Lo que va a cambiar es a la hora final de calcar, hacer el dimensionamiento que obviamente la forma geométrica es la que define el volumen, las dimensiones, y ese será el cambio final. Pero aparte de eso, los cálculos son muy parecidos. Sin embargo, para los rectangulares hay un método que es el método del tanque ideal, que ese no lo vamos a ver porque nos vamos a enfocar en los sedimentadores circulares, que eso será el método que utilizaremos, que aplicaré aquí, y será el mismo método que deberán emplear en el taller del corte, cuando vayan a hacer el diseño del sedimentador. Tendrán que irse por este tipo de sedimentador, el sedimentador circular. Aquí podemos ver un pequeño diagrama donde se puede ver una figura que representa un sedimentador circular. Podemos ver que hay tres corrientes principales. Primero tenemos el afluente, que está simbolizado con la letra Q0, que tendrá una concentración de sólidos suspendidos llamaremos X0. Vemos que al entrar en el sedimentador se van a crear dos caudales. Una va a ser el caudal superior, que sale por la periferia, que es el caudal del aforo o efluente, que se llama QE en este diagrama, y que tendrá una concentración de salida que llamaremos XG, que es la concentración de sólidos suspendidos a la salida del sedimentador, que obviamente debe ser menor a la de entrada para que sea un sedimentador eficiente. Igualmente, tenemos una tercera salida, que es lo que llamamos el caudal separado, que básicamente los lodos que son constituidos a partir de los sólidos suspendidos que han sedimentado por gravedad en el fondo del sedimentador, que este caudal lo llamamos Q, y XU sería son los suspendidos del lodo de salida que está sucediendo en este sedimentador. Ya al realizar un balance de masa, como hemos visto en el diagrama, tenemos una sola corriente de entrada, que la vemos aquí en el balance de masa. En la ecuación 1 será Q sub 0, y eso sería igual a la sumatoria de las caudales de salida, que en este caso sería el caudal del efluente QE más el caudal de lodo Q, que ahí nos daría la primera ecuación del balance de masa. A continuación debemos hacer el mismo razonamiento, pero en este caso en función de los sólidos suspendidos, que es el balance por componente que tenemos aquí en este sistema. Y tenemos que los sólidos suspendidos que están entrando serían iguales a Q sub 0 multiplicado con X0, que sería el afluente,
y eso sería igual a la sumatoria de lo que sale, que serían los sólidos suspendidos que salen por el afluente, que sería QE por XE, con la suma de los sólidos suspendidos que salen por los lodos, que sería el caudal de lodos por su concentración de sólidos, que sería QU por XU, que esa sería nuestra segunda ecuación del balance de masa. Al combinar estas dos ecuaciones, bueno, podemos tener dos valores que son los que nos interesan, que sería despejando de la segunda ecuación, podemos obtener el caudal del efluente en función de el caudal de entrada, que generalmente es conocido y donde tendremos un caudal de lodo como incógnita, tendremos una concentración de lodo como incógnita, una concentración inicial que generalmente es conocida y una concentración del efluente XG, que generalmente esa es definida por el usuario de acuerdo a los tratamientos biológicos que sigan a continuación, ya que habrá una concentración de sólidos suspendidos mínima ideal que debe tener este afluente antes de que entre a los posteriores procesos biológicos que están en la planta de tratamiento en cuestión. Y la segunda ecuación que tenemos el Q, que es los lodos que se generarán, que se vendrán en función del caudal de entrada, o sea, el afluente y el caudal de salida o el efluente que está saliendo en ese momento en el sedimentado. Obviamente aquí cada uno tiene sus unidades y como en todo, en estos cálculos se deben de ser coherentes con todas las unidades que se usan aquí en el momento del proceso. Bueno, para realizar este tipo de cálculo es necesario realizar ciertos tipos de gráficas experimentales para conocer cómo es el comportamiento de los sólidos sedimentables a diferentes profundidades. Por ejemplo, en esta siguiente diapositiva podemos ver los sólidos suspendidos en función de la carga superficial, que esto se hace generalmente en el laboratorio utilizando una columna de sedimentación donde tenemos una altura, bueno, una profundidad y se agrega un agua residual con una miligramos por litro, es decir, unos sólidos suspendidos con una concentración inicial conocida y a medida que va sedimentando y en función del tiempo se pueden ir determinando cuál es el porcentaje de remoción en cada una de las profundidades que ocurren en ese momento. Bueno, aquí podemos ver en la tabla número 1 tenemos unos sólidos separados en intervalos de 10 minutos para una profundidad de 1,8 metros, que sería básicamente lo que se observa aquí en la última línea horizontal del diagrama. En este diagrama se construyó a partir de datos experimentales y podemos ver que hay diferentes asíntotas que cada uno, o curvas que nos representan el porcentaje de remoción total. Vemos que hay una curva que de 75%, de 70%, de 60%, etcétera, que esas nos representan el porcentaje de remoción en cada uno de los niveles para diferentes tiempos determinados, que como podemos ver en la zona inferior va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 30, etcétera. Y ellas nos ayudan a determinar cómo sería la remoción para un tiempo específico de sedimentación. Ya para este ejemplo podemos ver que se debe construir una nueva gráfica y unos nuevos valores, ya que estos valores son representativos, pero no acumulativos, y se debe hacer un cálculo para cada uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos un tiempo de 25 minutos, como vemos aquí en la tabla 2, no, en la próxima tabla, que ya eso se va a construir, se debe calcular la velocidad de sedimentación, que como saben, la velocidad no es más que una relación entre la distancia y el tiempo. Entonces aquí podemos ver que esta relación para este valor de 1,8 metros, sería 1,8 metros entre 25 minutos. Como nos interesa tenerlo en la velocidad en metros por hora, dividimos estos 25 minutos entre 60 y eso nos va a dar la velocidad de sedimentación en ese punto, que sería 4,32 metros
por hora para una remoción de 30%, que es lo que, bueno, más adelante en el próximo gráfico sí se va a hacer más en detalle. A continuación se debe realizar ese mismo cálculo para 25 minutos a todas las diferentes profundidades de sedimentación. Y al ver en la curva, eso nos va a ir cortando cada una de las curvas en diferentes valores a 35, 45, 55, 65 y 75%. Y a partir de ahí leeremos en el gráfico las profundidades que se alcanzan esos porcentajes de remoción, que serían 1,26, 0,72, 0,42, etcétera, bueno, las diferentes profundidades. Igualmente, hacemos el mismo cálculo de las velocidades de sedimentación en todos esos intervalos y nos van a dar unos pequeños porcentajes de remoción, que obviamente si ven aquí, a mayor profundidad el porcentaje de remoción es mayor en el quinto intervalo que la profundidad es 0,084 metros, el porcentaje de remoción obviamente es muy pequeño porque no ha sedimentado casi nada y al final toda esta sumatoria nos va a dar el porcentaje real que ocurrió para 25 minutos. Que aquí podemos ver gráficamente cómo se determinaron estas distancias. Aquí vemos que pasamos una línea horizontal para 25 minutos. Esta línea nos va a cortar todas estas diferentes curvas a diferentes intervalos. Aquí marqué en rojo los intervalos para 35, 45 y 55 y 65%, que en la gráfica anterior no los había dibujado para no abarrotarla y se pudiera entender mejor, pero aquí sí los dibujé y se puede ver como en el corte de cada uno de ellos se puede leer las diferentes profundidades donde se alcanzan esos porcentajes, que es la explicación que ya detallada que daba en la diapositiva anterior. Ya una vez calculada todos esos porcentajes acumulados, tenemos esta nueva gráfica obtenida a partir de los porcentajes de remoción. Aquí vemos que para el ejemplo que había dado, que era el valor de 25 minutos, estuvo un valor de sólidos separados total de 45,2%, haciendo ese mismo procedimiento para cada diferente temperatura, tiempo, se puede obtener esta curva que nos relaciona el porcentaje de sólidos separados en función del tiempo de retención hidráulico. Y aquí sí podemos ver cómo el tiempo de retención hidráulico que va en minutos, cómo nos afecta los porcentajes suspendidos separados. Podemos ver que al principio no es mucha la separación, pero a medida que aumenta ya para 60 minutos ya se observa que ya se ha alcanzado aproximadamente 70% de remoción de los sólidos separados, como veíamos inicialmente. La separación generalmente en estos dispositivos es de 50 al 70%, o sea que para un promedio de retención hidráulico de aproximadamente 60 minutos ya se debe haber alcanzado la remoción estipulada para este tipo de dispositivos. Bueno, estas gráficas se consiguen en la literatura ya que estas variarán diferentes, serán muy diferentes si tenemos un agua residual de, que tenga sólido suspendido 100 miligramos por litro, una que tenga 200, 300, etcétera. Generalmente se consiguen para diferentes concentraciones iniciales de sólidos suspendidos. Estos gráficos que coloqué aquí están basados para un agua con sólidos suspendidos iguales a 430 miligramos por litro. Bueno, a partir de esta misma gráfica anterior se deben hacer también experimentos en el laboratorio para determinar del lodo producido, cuánto sería la proporción de sólidos que hay en el sedimentador respectivo. Y aquí podemos ver en la gráfica número 2 el porcentaje de sólidos que tendrán esos lodos en función del tiempo de retención. En este caso podemos ver igualmente el tiempo de retención en el eje de la X, y en el eje de la Y vemos el porcentaje de sólidos del lodo en el sedimentador, que vemos que es un porcentaje de impreso, que sería, o en todo caso, bueno, sería miligramos por litro en este caso, que sería lo que llamamos XU en el diagrama inicial, que sería la fracción de sólidos que tenemos en nuestro sedimentador. Ya a partir de ahí habrá que calcular nuevamente
los porcentajes sólidos en función de la carga superficial del sedimentador, que en este caso se realiza en función de de las velocidades, ya que como vimos en una de las tablas anteriores, para cada tiempo había una velocidad de sedimentación que era expresada en metros por hora para hallar esta velo- carga superficial es equivalente a la velocidad de sedimentación, ya que si vemos metros por hora, esto se puede transformar en unidades de metros cúbicos por metro cuadrado, haciendo una conversión de las unidades, que sería básicamente multiplicar la velocidad de sedimentación por 24 y eso nos daría un valor que sería equivalente a la capacidad de carga, que serían los metros cúbicos de agua residual por metro cuadrado día de sedimentador que tengamos disponible. De esta forma vamos a tener una nueva columna de valores que será la capacidad de carga, y eso nos va a estar también igualmente en función de los... Profe, es Sí, que se va a cortar la llamada porque queda menos de un minuto. bueno, voy a parar para grabar el video y después voy a continuar. Profe, ¿puedes ver el chat? Es que yo entré a las 8:10 y tú ya habías llamado lista. Yo soy Mayra Ladino. Bueno, Gracias. Yo también, profe. ahorita los anoto cuando inicie la segunda sesión, que los voy a invitar a todos otra vez. Ah, bueno, profe.